Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión, aquí en Segundo Paso Cono Sur. El tema de hoy, el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, con Washington en las sombras. En el Mar Caribe, en la zona central de las Antillas, en el continente americano, se encuentra situada la isla de Haití, considerado el país más pobre del continente americano, que comparte el tercio occidental del territorio insular con República Dominicana, para que se ubiquen ustedes en el mapa, ¿no? Un país presente en el análisis internacional en forma periódica, pero no por temas positivos, ¿no? Siempre está presente por temas de inestabilidad social, por temas migratorios, por catástrofes derivadas de fenómenos naturales, como también tragedias políticas como fue el asesinato en julio de este año 2021 del hasta entonces presidente Jovenel Moïse. Esta tierra de montañas, surcada de dificultades medioambientales, en la actualidad las cifras entregadas respecto a la deforestación indican que el 95% del territorio no cuenta con foresta, ha sido deforestado, ¿no? Y eso facilita que fenómenos naturales como tormentas tropicales, que son habituales en la zona del Caribe, generen graves inundaciones, unido al incremento de suelos poco fértiles debido a la erosión del suelo. A pesar de ello, a pesar de sus dificultades, Haití sigue siendo, con sus 11.5 millones de habitantes en 28.000 kilómetros cuadrados, un territorio de gran importancia geoestratégica. Esto debido a su proximidad a Estados Unidos y al interés de los gobiernos de las administraciones norteamericanas, de controlar a Cuba, que es vecino marítimo inmediato de Haití, pero también paso marítimo y aéreo intermedio a la República Bolivariana de Venezuela. Dos enemigos de Estados Unidos, dos administraciones a las cuales Estados Unidos los tiene sometidos a una política de máxima presión. Un Estados Unidos con presencia en Haití a través de organizaciones no gubernamentales y fundaciones como la del expresidente Bill Clinton, la llamada Fundación Clinton, con fuerte influencia en la vida económica y política en Haití, que genera distorsiones políticas, económicas y sociales. Es una fundación que se hizo cargo de la coordinación y el recibimiento de todas las donaciones internacionales para ir, se supone, en apoyo de Haití tras el terremoto del año 2010. Esto ha generado también un marcado incremento de la corrupción, catalizando la crisis política y socioeconómica en la frágil República Antillana. Unan a eso el agravamiento de la lucha entre los principales grupos criminales. Estamos hablando de grupos criminales que se han apoderado de el tema del contrabando de armas, el contrabando de drogas, por ejemplo. Como también ha crecido el tema de la emigración. Jovenel Moïse, este expresidente de Haití, fue ejecutado el día 7 de julio de este año 2021 en su propio domicilio, donde además resultó herida su esposa Martín. Un crimen cometido a manos de una veintena de mercenarios, militares colombianos contratados por la empresa Counter-Terrorist United Federal Academy, CTU en sus siglas, radicada en Miami y dirigida por el venezolano antichavista, cercano incluso al presidente colombiano Iván Duque, llamado Antonio Emanuel Intriago, junto a dos haitianos de nacionalidad estadounidense, origen haitiano de nacionalidad estadounidense. Mercenarios, estos colombianos que les menciono, que recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos, así confirmado por el propio Pentágono, en el marco de los programas de cooperación en seguridad que tiene Estados Unidos con el ejército colombiano. Militares entrenados también por el sionismo,
a través de agentes del Mossad que habitualmente participan en el entrenamiento del ejército, la policía y los paramilitares colombianos. Incluso algunos de los detenidos trabajó para la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, como también para la agencia denominada FBI, lo que hace poco probable que no se supiera en las altas esferas políticas norteamericanas el plan de magnicidio que se llevó a cabo. Se ha señalado que el autor intelectual del asesinato sería el médico estadounidense de origen haitiano Christian Emmanuel Shannon, radicado en Florida, ahí en la parte sur de Estados Unidos, tierra fértil de mercenarios, exiliados, ultraderechistas, y donde se han fraguado ataques permanentes contra países latinoamericanos. Este Shannon se habría contactado con el jefe de seguridad del Palacio Presidencial en la capital haitiana, Puerto Príncipe, Dimitri Gerard, y habría facilitado entonces que no se estrechara la vigilancia y se permitiera, por tanto, que el grupo de mercenarios ingresara al domicilio de Moïse y lo asesinara. Se especula que Shannon habría sido abordado en Florida por personas que decían representar a los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos. Según informa esto un amigo de Christian Emmanuel Shannon, que querían ponerlo como presidente de Haití sin especificar que se quería matar, asesinar, ejecutar a Jovenel Moïse. Por su parte, Martine Moïse, la ex primera dama de Haití, acusó a la oligarquía de su país de estar detrás del asesinato de su esposo. Una oligarquía férreamente unida a Estados Unidos y Francia y que se había opuesto a las tentativas de cambio dadas a conocer por Moïse, a quien se indicaban como usurpador, pues se supone que debía terminar su cargo el día 7 de febrero del 2021, como es habitual, como ha sido habitual en este país latinoamericano, de tener procesos políticos de poca estabilidad. Los medios de comunicación pro-estadounidenses y los propios medios del país del norteamericano evitan declaraciones públicas sobre versiones relativas al asesinato de Jovenel Moïse. Y esto, en parte por los propios vínculos que Moïse tenía con ese país. No hay discusiones significativas sobre este tema, que a mi entender atestigua el interés de las élites políticas haitianas leales a Washington por ocultar las verdaderas causas y posibles responsables del crimen, los que idearon, financiaron y llevaron a cabo este magnicidio. Joe Biden, inmediatamente después del crimen, envió un grupo especial del FBI para brindar asistencia consultiva a las autoridades haitianas, que hoy están presididas por Ariel Henry, ¿no? Un Ariel Henry nombrado 2 días antes del asesinato de Moïse, y que tuvo, tras el asesinato, un breve periodo de incertidumbre, durante el cual el primer ministro interino, Claude Joseph, incluso solicitó la intervención de tropas norteamericanas para aclarar el crimen de Moïse. Esto fue estudiado seriamente por Estados Unidos, como lo declaró la propia vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Pero todo se diluyó con la presión internacional y finalmente Ariel Henry fue confirmado en su cargo. Este es un médico con estudios de medicina en Francia y en Estados Unidos, está ligado a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, incluso ha sido acusado de complicidad en el asesinato de Jovenel Moïse. A un Jovenel Moïse que se supone otra de las variantes, de los vértices, las aristas que tiene su asesinato, se le habría acusado de buscar mecanismos políticos para garantizar la impunidad de miembros de su gobierno acusados de corrupción y apoyar a multinacionales interesadas en la explotación de oro y plata en este país antillano. Y además, querer cambiar la Constitución para darle potestad al Ejecutivo para decidir sobre concesiones mineras, garantizando la explotación extranjera. La interrogante es saber si la nueva Constitución planteada por Ariel Henry también tendrá o no esos elementos favorables a multinacionales extranjeras. La totalidad de los hechos disponibles, la historia de intervenciones, agresiones, generación de inestabilidad, apoyo a magnicidio, financiamiento a procesos golpistas en toda Latinoamérica, en que Estados Unidos ha sido el actor principal, nos indica que Washington ha trabajado para elaborar un escenario de cambio favorable a sus intereses en Haití. Hay una responsabilidad absoluta de Estados Unidos. Socavando la situación política interna previa al magnicidio de Jovenel Moïse y posteriormente generando una presión sobre el gobierno de Ariel Henry
que favorezcan a las agrupaciones pro-norteamericanas y donde el cambio constitucional, por tanto, favorezca el dominio extranjero de las riquezas que aún le quedan a Haití. Washington, a través del trabajo de ZAPA, desarrollado por la OEA y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, está estudiando la reacción de las potencias críticas a la injerencia norteamericana, ver cómo reacciona Latinoamérica, las organizaciones internacionales, con el fin de ir ajustando el plan de hegemonía que le permita entonces modificar aquellos puntos que frenen el objetivo de dominio total de Haití. Un golpe blando, un golpe suave, desestabilizar lentamente, que no genere críticas regionales ni mundiales. La idea finalmente es llevar adelante un plan de dominio que sirva para implementar sus revoluciones de colores. En otros países de Latinoamérica, asignados por el signo de intervención del imperialismo, Cuba, Nicaragua y Venezuela, u otros que se salgan del derrotero determinado por la idea y acción de dominio de la potencia del norte. Haití parece haber sido, con el asesinato de Jovenel Moïse, el campo de experimentación que permite asesinar a otros mandatarios de nuestro continente, y ahí, como siempre, en las sombras, agazapado, se encuentra la mano de Washington. Un gran abrazo, gracias por vuestra audición y será hasta un nuevo programa de Radio Opinión aquí en Segundo Paso con Osur.